Buen día, honorables sinodales. Mi nombre es Joel Garay Vargas, estudiante de la Maestría en Administración de Negocios, con enfoque en calidad y productividad en el TecMilenio Campus San Luis Potosí. El actual es el proyecto 6 Sigma realizado en el último tetramestre con el título de Reducción de NRFT por rechazos al primer intento por corriente en prueba de vibración en el Power Track Tesla Model S3 XY. Comienzo mi presentación explicando el ciclo de Mike en el cual está basado el desarrollo de este proyecto. La primera etapa consta en definición, segunda en medición, análisis, implementación o mejora y el control. Para la primera etapa de definición, empezamos con los datos generales del proyecto. Se trata del Power Track Tesla. Este producto es parte del asiento del auto en los 4 modelos actuales de Tesla. Este producto está conformado por 2 perfiles. Perfil inferior que va anclado al auto y perfil superior que permite el movimiento longitudinal del asiento hacia adelante y hacia atrás. Faurecia es la empresa en la cual se está desarrollando este proyecto. Faurecia Mecanismos, planta San Luis Potosí. Grupo Faurecia es un grupo automotriz con diferentes divisiones. El actual es la división de asientos, cuyo matriz se encuentra en Francia, en Caligny, con presencia en la zona europea, en España, en Polonia y en Alemania, en Asia, en Japón y en China, y en América, en Brasil, México y Estados Unidos. Nuestro cliente Tesla se encuentra en Silicon Valley, en la ciudad de Fremont, California. La descripción del proyecto. ¿Cuál es el defecto o no conformidad? Es el exceso de rechazo por corriente al primer intento. Cuando nos dimos cuenta de esta situación, con el aumento del rechazo en los últimos 3 meses, ¿cuánto se ha incrementado? Hasta un 40% del rechazo normal. ¿En dónde se observa el defecto geográficamente? En la prueba de vibración en la unidad autónoma del proceso número 3 en Faurecia Mecanismos. ¿Cómo sé que es un defecto? Porque hay un incremento considerable en el indicador de ppm. Este proyecto incluye la reducción del 65% en 6 máquinas, que son las pruebas de vibración de las 5 a la 10. Incluye rechazos confirmados y falsos rechazos. No incluye rechazos de otras máquinas ni reducción de tiempo ciclo-máquina, aunque es una parte importante para el cliente. Bueno, el enfoque está en la reducción de los rechazos. Y pues tampoco incluye otros productos de programas distintos. El métrico primario son los ppm o las partes por millón rechazadas en prueba de vibración por el parámetro de corriente. Como se observa en el gráfico, bueno, ha ido un incremento considerable con altibajos, pero al final de cuentas un incremento del 40% en las últimas 10 semanas. Comenzamos con el QFD o la casa de la calidad, en donde se plasman los requisitos del cliente, los requerimientos del cliente en cuanto al proyecto y pues los requisitos funcionales. Vemos las interacciones realizadas en esta etapa y pues bueno, vemos que 3 de los requerimientos funcionales tienen un mayor peso relativo, que son la alineación de la flecha, la alineación del motor, el tiempo de vida del motor con respecto a los requisitos del cliente. El diagrama de flujo, a la izquierda podemos ver el diagrama de flujo general, en donde se describe el proceso que lleva la fabricación de los tracks desde un inicio, desde el área de prensas, pasando por subensambles y pasando finalmente a la etapa de postensamble, donde se enfoca nuestro proyecto, que es la prueba de vibración. Esta es la última prueba funcional del producto, ya como producto final con todos sus ensambles. El diagrama de flujo del proceso de vibración es el siguiente: se toma la pieza, se hace el inicio de ciclo, se realiza la prueba. Si la pieza es ok, si cumple con los requerimientos de calidad y manufactura, entonces pasa a la zona de empaque. Si no es conforme con estos requisitos, pasa a la zona de recuperación. En el mapa de proceso, para poderlo realizar, bueno, conocemos sus 3 etapas, que son las entradas, el proceso como tal y las salidas.
Aquí fue una lluvia de ideas realizada con el equipo multidisciplinario con el fin de encontrar este listado de entradas y de salidas, en donde podemos ver, por ejemplo, para las entradas, pues bueno, son los tracks casados, es decir, eh, perfil hembra y macho o inferior y superior, con sus componentes internos, como un subensamble. También pues tenemos otro tipo de entradas como son los operadores, la validación de operadores, el registro de polivalencia, los técnicos de mantenimiento, el personal de soporte, la pantalla de registro de producción, entre otras entradas. Nuestro proceso como tal tiene 3 etapas: el inicio de la prueba como tal y el resultado de la prueba de vibración. En cuanto a las salidas, bueno, pues tenemos la velocidad del track, la corriente del track, el aumento del ciclo del motor, el ciclo de flechas y bueno, también en la parte de resultado de pruebas de vibración, el track no ok recuperable y el track no ok no recuperable, que van a ser nuestros 2 métricos, tanto primario como secundario respectivamente. Para la parte del SIPOC, bueno, pues tenemos sus etapas que son proveedores, entradas, el proceso, las salidas y los requerimientos del cliente. De igual forma, bueno, aquí entradas, proceso y salidas, pues son prácticamente los mismos del mapa de proceso. En cuanto a los proveedores, antes de la prueba de vibración se hace el ensamble del HDM. El HDM es un componente que consta de una caja de engranajes que transmite la fuerza que le da la flecha, el motor y la flecha al producto, al track. Se transmite de forma axial hacia un tornillo sin fin y es lo que hace lo que permite que el movimiento se pueda realizar de atrás hacia adelante. Entonces, las entradas, pues bueno, son nuestros 4 procesos de ensamble de HDM, son 4 máquinas que hacen un proceso prácticamente similar. Y nuestros requerimientos del cliente, bueno, pues lo conocemos, perdón, nuestros clientes serían las estaciones siguientes, que son las estaciones de inspección final del track, en donde, pues bueno, el operador revisa visualmente y con gauges que todos los requerimientos que necesita el cliente se estén cumpliendo. En la parte de las variables de salida, pues bueno, de la lista que se obtuvo con esta lluvia de ideas, pues bueno, se clasifican en si son continuas o discretas, es decir, continuas que tienen una medición constante en el tiempo o discretas que son eventos puntuales o eventos con cierta frecuencia, pero no de forma constante. Si se miden o no y cuál sería su unidad de medida. En la parte, se hace lo mismo para la parte de las definiciones de las X o las variables de entrada. Mismos criterios, mismas clasificaciones y también se destacan las unidades de medida, si es que se miden. Con base en estas tablas podemos obtener nuestro análisis de causa y efecto, en las cuales se evalúan las variables de entrada con respecto a los métricos primarios, secundario y terciario que se obtienen de nuestra gráfica, perdón, de nuestras tablas anteriores también. Entonces, la forma de realizar esta matriz es dándole una ponderación a cada uno de nuestros 3 elementos de salida, a nuestros métricos Y, con respecto a lo que el cliente requiere. En este caso, al métrico primario se le da una ponderación de 10, que es el principal requisito. Al métrico secundario, un valor de 8. Y al métrico terciario o de contraste se le da un 6, un valor de 6. Entonces se evalúa cada una de las entradas con respecto a estas 3 clasificaciones de salida y así obtenemos una puntuación que se muestra en la última columna, en la columna total, en donde obtenemos nuestras variables más relevantes. Con base en estas clasificaciones, pues bueno, nuestras 6 variables principales son la desalineación del motor, el motor con funcionamiento intermitente, la desalineación de la flecha, el track con alto esfuerzo y, bueno, entre otros, HDM doblado, abierto, falta de soporte de HDM, entre otros variables. Esto
se clasifica en el AMEF, en donde, bueno, es el que estamos viendo en este momento. Nuestra operación es la prueba de vibración, el paso es el número 600, o la operación es la número 600 dentro del diagrama de flujo. Y el modo potencial de falla es el alto rechazo de NRFT por corriente. Los efectos potenciales de falla es el aumento de costo de producción por retrabajo y scrap. Y pues bueno, para cada una de las fallas se especifican los controles actuales, si existen, y si no existen, bueno, también se coloca. Para el caso de nuestras tres primeras variables, que son, por ejemplo, la desalineación del motor, el motor con funcionamiento intermitente y la desalineación de la flecha contra el HDM, pues bueno, para estos tres no tenemos un control preventivo actualmente. La severidad de los tres casos es de 5 con respecto a las tablas de la MEF, en el cual, pues bueno, están dadas ya por definición. Para el caso de la ocurrencia es de 7, ya que ocurren con cierta frecuencia, como lo pudimos ver en el gráfico. Y para el caso de detección, de igual forma no contamos con controles actualmente para detectar estas tres variables. Entonces tenemos una detección de 10, que es un número alto, muy negativo, por el hecho de no existir controles. Por lo tanto, nuestro RPN se eleva hasta 350, el cual es demasiado alto en comparación con las demás variables. Entonces, pues bueno, se establece un plan de mejora que en las acciones recomendadas, pues bueno, es crear el control tal cual. El responsable es el ingeniero de manufactura y las acciones a tomar como primer paso es el análisis de datos que vamos a realizar en la siguiente etapa. Continuamos entonces con la etapa de medición y la identificación del sistema de medición. Para este caso, pues bueno, vamos a utilizar nuestra prueba de vibración, que en sí es un sistema de medición automático, el cual nos va a tomar datos del recorrido del track hacia adelante y hacia atrás, y nos arroja el consumo de corriente que el motor está ejerciendo para poder mover este producto. Tenemos entonces métricos de corriente en la parte superior, en la curva en color azul, y en la parte inferior, en la curva color rojo, tenemos nuestras señales de ruido y vibración que están representadas en Hertz. En la parte inferior de este slide tenemos nuestros 2 métricos de corriente, que son los primeros 2 en gris, corriente delta y corriente promedio. Después tenemos nuestros 9 parámetros de vibración, y al final tenemos nuestros parámetros de recorrido del track en milímetros y de nuestra velocidad del track en milímetros por segundo. Estos últimos dos también están relacionados fuertemente con la corriente, o esa es la hipótesis que se tiene al principio. La forma de recolección de los datos, pues bueno, por ser una máquina totalmente automatizada, pues de igual forma la descarga de datos también se hace de manera automatizada y se hace de manera masiva, es decir, se coloca el rango de fechas en el que se quiere descargar datos y pues bueno, se puede hacer esta extracción en una sola toma de toda esta evaluación. Las piezas que se pasan por cada máquina son alrededor de 1500 por día, lo cual, pues bueno, podemos obtener una gran cantidad de datos reales y específicos y exactos. Para la parte de validar este sistema de medición, pues bueno, se encuentra el estudio RIR en esta etapa también, el cual, pues bueno, se describen sus 3 elementos, que son el operador. Para este caso en específico, bueno, el operador solamente coloca la pieza en un herramental que ya está diseñado para tomar el track en una misma posición y desde un mismo punto de inicio, lo cual excluye un poco al operador tal cual de una función que pueda manipular o que pueda afectar al sistema de medición tal cual. Entonces, en este punto tomamos al operador como la misma máquina. Tenemos 6 máquinas totalmente similares en cuanto a hardware y software.
Entonces podemos tomar a cada máquina como un operador, o así lo estamos tomando en este estudio. El equipo de medición, tal cual es el software de procesamiento que está basado en LabVIEW y que también es idéntico para todas las máquinas. Nuestro método de medición, pues bueno, es la medición de los 11 parámetros que se presentaron en los slides previos. Y pues bueno, se hace de una manera automática mediante el motor de corriente directa, y la flecha que transmite este movimiento. Entonces, bueno, se realiza el estudio de R&R con 10 piezas que se pasan 3 veces por cada máquina de vibración. Estas 10 piezas abarcan toda la gama de la tolerancia. Piezas abajo del valor mínimo de especificación, piezas en el margen del límite inferior, piezas muy buenas en la parte media, piezas en el margen del límite superior y piezas fuera de especificación del límite superior. Entonces, abarcando toda esta gama, bueno, realizamos el estudio IR&R para cada uno de los parámetros que mide las máquinas, las pruebas de vibración. Y pues bueno, obtenemos resultados muy favorables, algo esperado por ser una máquina o una medición totalmente automatizada y por ser, pues bueno, por no influir en su mayoría el aspecto humano, el error humano. Como una tabla resumen, tenemos nuestra variación total de gauge R&R arrojada por Minitab y el número de categorías, en el cual para el primer métrico, que es el porcentaje de variación, pues bueno, todos están por debajo del 10% de error. Y para el número de categorías, todos arriba de 5 categorías, lo cual nos permite concluir que nuestro sistema de medición es apto, el error es aceptable y el número de categorías, pues bueno, nos va a poder arrojar resultados confiables. Se realiza un estudio de medias, una comparación de medias entre cada una de las vibraciones para el métrico de corriente, de consumo de corriente delta. Y observamos dos categorías distintas en estos 3 grupos. Primero que todo, se desarrolla la hipótesis nula, que es que todas las medias de los conjuntos de datos son iguales, y nuestra hipótesis alternativa, que una o más medias de los conjuntos de datos son diferentes. Entonces, al analizar nuestras 6 máquinas, pues podemos ver que las máquinas de la línea 1, que corresponden a la vibración 5, 6 y 7, tienen un consumo de corriente mayor que las que las máquinas de la línea 2, que son la vibración 8, 9 y 10. Al hacer esto, al agrupar las 3 estaciones de la línea 1 y las 3 estaciones de la línea 2, pues bueno, podemos verlo con mayor claridad. Y para confirmar, hacemos la prueba de Tukey, el cual nos arroja que efectivamente se trata de 2 grupos distintos. Los grupos de la línea 1 son un grupo como tal, y en la línea 2 tenemos un grupo diferente como tal. Con esta información, pues bueno, se hace un análisis en paralelo para saber por qué está sucediendo esto. Lo que se encuentra es que en 2020 se tuvo un problema con cliente, el cual, pues bueno, se realizó una modificación a las líneas que se tenían en donde sucedió este problema, que fue una corriente mayor en cuanto a la inversión del giro. Cuando el track llega a su punto final, la máquina detecta un pico de corriente elevado, que en este caso está seteado a 3.5 amperes el pico en la línea 2 y a 5 amperes en la línea 1. ¿Por qué? Porque fue una acción, la reducción del pico de corriente de 5 a 3.5, derivado de este reclamo de cliente. El tener un pico menor de corriente para la inversión del giro nos va a evitar un daño en el engranaje que va dentro de la caja de engranes en el HDM. Debido a que estos componentes son plásticos, bueno, son muy fáciles de dañarse con un estrés mayor. Entonces, la acción correctiva fue
disminuir de 5 a 3.5 para la línea 2, que fue donde sucedió el problema. Sin embargo, esta acción no se transversalizó para la línea 1, que fue un error que se cometió en ese tiempo. Entonces, pues bueno, se corrige esta situación y pues ahí queda el problema. La siguiente etapa de nuestro proceso, bueno, primero se desecha como conclusión la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa en la cual una o más medias de los conjuntos de datos son diferentes. Para la prueba de habilidad de la Y, pues bueno, para poder comprobar que nuestro métrico se está midiendo de forma correcta, nuestro consumo de corriente, se hace la prueba de normalidad. Podemos observar en las gráficas que nuestra población está centrada hasta cierto punto, visiblemente se puede ver centrada y con valores de CP-CPK dentro de especificación. Sin embargo, o sea, arriba de 1.33. Sin embargo, al hacer la prueba de normalidad, pues bueno, nos damos cuenta que el comportamiento no es normal. Perdón, se hace entonces una prueba de ajuste para saber en cuál patrón conocido de la naturaleza podría encontrarse la normalidad. Bueno, vemos que ninguno de los patrones normales podría caber esta población. Entonces, solamente tenemos la opción de la transformación de Johnson. Al optar por esta distribución, por este tipo de distribución, obtenemos la gráfica que se muestra en la esquina inferior derecha, en el cual, bueno, ya obtenemos un valor de 0.208 y podemos decir que nuestro métrico es normal. Para la prueba de habilidad de las Y, evaluamos rechazos por corriente. La teoría que tiene el equipo es que a menor velocidad va a haber un mayor consumo de corriente, con lo cual nuestros rechazos se van a elevar. ¿Qué es lo que nos genera una menor velocidad? Pues bueno, la resistencia del track al movimiento. ¿Cómo podemos hacer una resistencia del track al movimiento? Pues bueno, cómo correlacionamos estas variables que obtuvimos con el tema de la velocidad menor. Pues bueno, para la parte de la alineación de la flecha y el motor, si están desalineados, la flecha entra en forma inclinada, lo que genera rozamientos entre los mismos componentes del motor y flecha con respecto del herramental, lo cual va a poder disminuir esa velocidad. Para la parte también de usar un motor pues bueno, ya desgastado, ya con un funcionamiento deplorable o menor. Bueno, también esto nos podría afectar en cuanto a la velocidad estandarizada a la que tendría que recorrer el track. Entonces, de esta forma, vamos a hacer nuestra gráfica de correlación para saber si verdaderamente el parámetro de velocidad de corriente se ve afectado directamente por una velocidad menor. Entonces, nuestra hipótesis nula es que el valor de la velocidad del recorrido del track es inversamente proporcional al valor de consumo de corriente, es decir, entre menor velocidad de recorrido, mayor consumo de corriente. Y nuestra hipótesis alternativa es que el valor de la velocidad del recorrido del track no tiene relación alguna con el consumo de corriente. Al hacer nuestra matriz de corriente promedio contra la velocidad, pues bueno, podemos observar que efectivamente para cada interacción de corriente promedio contra velocidad, por ejemplo, en la primera columna, corriente promedio de vibración 5 contra velocidad de vibración 5, que está hasta arriba de esa columna, pues podemos ver que visualmente podemos observar que el comportamiento es normal de esta correlación y se inclina hacia el lado izquierdo, la parte superior de esta línea normal, lo cual, bueno, podemos concluir que en efecto es inversamente proporcional
En cada una de las interacciones entre columnas y filas de corriente contra velocidad de cada máquina respectivamente. Es decir, para la corriente de vibración 6 versus velocidad de vibración 6, podemos ver el mismo comportamiento y así en cada una de las vibraciones de las 5 hasta la 10, con un valor en todas de 0, lo cual nos da una correlación absoluta. Entonces rechazamos nuestra hipótesis alternativa y nos quedamos con nuestra hipótesis nula, la cual comprueba que a menor velocidad, mayor consumo de corriente. En la parte del análisis, pues bueno, bajamos también nuestros comportamientos por cada parámetro de las últimas 6 meses. Entonces, podemos analizar los datos. Como comenté en un principio, los datos se descargan de forma masiva y se descargan la totalidad de los datos, lo cual nos es muy práctico para poder hacer este tipo de análisis, en los cuales observamos que los rechazos de corriente, los rechazos por un recorrido, una velocidad de recorrido menor, son las que más predominan. No hay rechazos hacia la parte superior de la especificación. Y en cuanto a la corriente, observamos rechazos efectivamente hacia el límite superior hacia arriba, es decir, rechazos por alta corriente. Entonces confirmamos con la correlación vista previamente y con este análisis de datos en que a menor velocidad, mayor corriente, que nuestra hipótesis realmente es verdadera, en donde a menor velocidad, mayor rechazo por corriente. Al hacer análisis de los rechazos de cada uno de los parámetros, pues bueno, efectivamente también tenemos en nuestro top 1 y 2 los rechazos por los parámetros de corriente como los más top offenders. Entonces, bueno, vamos a realizar nuestra prueba de hipótesis ya ingresando las variables de el ángulo de inclinación de motor flecha. Entonces, de acuerdo a nuestra gráfica de correlación, bueno, obtenemos nuestra fórmula, nuestra ecuación, perdón, de la pendiente, en el cual está dada por velocidad igual a 22.29 menos 0.04001 por el ángulo. Nuestra inclinación ideal es 0, un ángulo de 0 grados. Entonces, al hacer nuestra sustitución de datos, obtenemos una velocidad ideal de 22.29 y nuestra peor condición sería una inclinación de 45 grados, ya algo exagerado, pero bueno, sería nuestra peor condición. Al hacer esta sustitución de datos, nuestra velocidad menor para que esto sucediera, bueno, sería de 20.48 de acuerdo a esta gráfica de correlación. Entonces, con base en el análisis previo, pues bueno, podemos de esta manera obtener nuestras tres variables críticas, que son el ángulo de inclinación de la flecha, el ángulo de inclinación del motor y el tiempo de vida del motor. Le damos entonces nuestra clasificación de continuo discreto, la hipótesis nula para cada caso, la hipótesis alternativa, el análisis estadístico, el valor P que obtuvimos de nuestra gráfica de correlación, la prueba de hipótesis, la conclusión y bueno, cuál sería la causa raíz de generar estos rechazos. Por ejemplo, para el tiempo de vida del motor, pues bueno, la causa raíz es que no se tiene establecido un tiempo de vida para los motores. Para los otros dos casos, pues bueno, como lo comenté en un principio, es el roce producido por la inclinación y el cual estaría afectando a que la velocidad fuera de manera como lo es estandarizadamente. La siguiente etapa es la de mejora, en la cual, pues bueno, comenzamos con nuestra matriz de push, en la cual nos mostramos nuestras alternativas de solución respecto a los criterios que el cliente solicita.
Aquí, bueno, pues se le da un peso a cada uno de los criterios y, pues bueno, cuál sería la referencia para cada caso. Al hacer de igual forma las interacciones, pues bueno, obtenemos que los tres primeros métricos, los tres primeros alternativas tienen el mayor impacto con respecto a las tres últimas. Entonces vamos a tomar estos tres para la siguiente etapa. Para la evaluación de las soluciones, pues bueno, tenemos como una antesala a nuestro diseño de experimento las tres variables de salida, las tres variables que podrían afectar a nuestro proceso, los tenemos definidos en este slide. Para los primeros dos, que es la inclinación, bueno, tomando en cuenta la ecuación de correlación entre la velocidad, podemos obtener nuestros ángulos críticos, tomando la velocidad de 22 milímetros por segundo como ideal y 20.5 como una velocidad para no cumplir con el valor de consumo de corriente, obtenemos los ángulos de inclinación de la flecha que vamos a utilizar. Y bueno, para el tiempo de vida del motor, puesto que por cada turno se producen alrededor de 1500 piezas, se toman como valores 1000 ciclos como límite de control y 1500 ciclos como límite de especificación para tiempo de vida útil del motor. Entonces, bueno, haciendo estas sustituciones, obtenemos nuestro ángulo de 7.24 menor como el aceptable. Redondeamos a 5 para una practicidad en cuanto al estudio. Y para el ángulo superior, pues bueno, tomamos 44.73 y lo tomamos como 45 grados. Hacemos nuestro plan de implementación en el cual usamos la técnica de los 5 porqués, una herramienta de calidad pues, que nos permite desmenuzar la problemática y llegar hasta nuestra causa raíz certera. Entonces, para la primera causa raíz, pues bueno, el alto rechazo de partes en la prueba de duración. ¿Por qué? Porque los parámetros de corriente están fuera de especificación máxima. ¿Por qué? Por una velocidad menor en el recorrido. ¿Por qué? Porque el motor funciona de manera intermitente, produciendo un aumento de esfuerzo para el recorrido. ¿Por qué? Porque no existe un punto de control para determinar la vida útil del motor. También, bueno, pues para cada caso algo similar se desmenuza de la misma manera y pues para este ejemplo de la primera causa raíz tenemos una acción correctiva que es definir el tiempo de vida útil para el cambio del motor, quién es el responsable, el ingeniero de manufactura y cuándo se da una fecha compromiso. De igual forma, bueno, pues con base en nuestro análisis de ocurrencia y en estas tres causas, en estas tres acciones correctivas, hacemos nuestro plan de implementación, en el cual de igual forma ponemos los tres problemas, cada causa respectiva de cada problema y la acción respectiva que se va a tomar para combatir este problema. Bueno, en estos casos, pues ya están hechas las tres acciones. Para validar estas condiciones, previo a la implementación, pues bueno, se hace un diseño de experimentos en el cual colocamos nuestros tres factores, una identificación para Minitab y los valores de entrada que son las X y la identificación de categoría para el DOE que vamos a realizar. Entonces, tenemos tres factores. De acuerdo con la fórmula, los experimentos a realizar se están dados por el exponencial 2 a la k, en donde k es el número de factores. En este caso son 3 factores y estaríamos realizando un total de 8 experimentos. Sin embargo, pues bueno, optamos por el método recortado, el cual nos divide estos experimentos a la mitad y solamente realizaríamos 4 experimentos. Ingresamos estos datos a Minitab y nos da nuestro orden de experimentos a realizar, en el cual, pues bueno, ya traducidos a las variables de entrada y a los indicadores del DOE, obtenemos nuestros 4 experimentos que están dados en la tabla inferior.
Por ejemplo, el experimento 1 sería la inclinación de la flecha a 5 grados, perdón, con inclinación de motor a 5 grados y con un motor con tiempo de vida de 1500 ciclos. Se realizan las pruebas y pues bueno, en estas imágenes vemos el experimento 1 y 2 respectivamente. Ya obteniendo los resultados de cada prueba, pues bueno, se plasman en la primera tabla de la izquierda, la tabla superior, y estos mismos valores se ingresan en el orden establecido a Minitab. Se hace una validación de los datos y obtenemos entonces el diagrama de Pareto de los efectos, en el cual, pues bueno, nos arroja que el factor que más contribuye, que más tiene efecto para generar una alta corriente es el tiempo de vida del motor. En segunda instancia, la inclinación del motor y por último, la inclinación de la flecha. Se realiza una optimización, es decir, con los datos obtenidos en estas 4 pruebas, podemos por decirlo de una manera, interpolarlo para obtener el peor de los casos, simulando o sí, haciendo una simulación de las 8 pruebas. Esto lo realiza Minitab automáticamente y en el cual obtenemos nuestra mejor combinación para una peor resultado en cuanto a consumo de corriente. Esta combinación sería la inclinación de la flecha a 45 grados con una inclinación de motor a 0 grados y con un tiempo de vida de motor de 1500 ciclos. Entonces, bueno, corroborando esta información, pues pasamos a la parte del control. Para el resultado de nuestra implementación tenemos 3 acciones. La primera es el tiempo de vida del motor, que se estableció a un máximo de 1000 ciclos. La segunda acción es la inclinación del motor. Para el factor de inclinación del motor, bueno, se coloca un soporte mecánico o clamps para fijarlo y que no se pueda inclinar de forma natural con el proceso. Vemos la evidencia del antes, en donde solamente está el espacio, las ranuras para poder insertar el motor, y la acción de corrección es agregar estas 2 placas, una en la parte trasera y otra en la parte frontal del motor con el fin de mantenerlo en esa posición y que no se pueda mover hacia arriba. Para la parte de la flecha, para evitar la inclinación de la flecha, pues bueno, se coloca un alineador, un tubo plástico que cubre a la flecha y le impide oscilar de una forma más amplia, con una amplitud mayor de oscilación, y también le permite mantenerse alineado, es decir, en forma horizontal con respecto del motor. Y bueno, lo que finalmente evitará que se mueva, que se incline de su lugar. Bueno, al evaluar esta implementación las primeras semanas, pues obtenemos que nuestros rechazos ahora, además de ser menores, nuestros parámetros de corriente ya no son el top 1 ni 2 y se bajan hasta el 5º y el 8º lugar respectivamente. Haciendo ahora la comprobación de la nueva habilidad de proceso, pues bueno, tenemos que anteriormente nuestra población se centraba un poquito más, haciendo como un zoom, se centraba un poquito más con tendencia al valor superior de corriente de la especificación establecida. Y pues bueno, con la nueva habilidad de proceso, que es el gráfico de distribución de la parte inferior, en el lado izquierdo, pues bueno, vemos que nuestra población ahora está ya más ajustada hacia el centro y para ser más específico, un poquito más hacia el métrico, la especificación inferior. Para la parte de nuestro gráfico de control, pues bueno, la mitad de estas piezas son con el antes y la otra mitad con el después, y pues podemos obtener, o bueno, observar la tendencia que se tenía también ya más gráficamente, en donde podemos observar valores hacia arriba, de la media hacia arriba, y con esta modificación, con estas mejoras que se hacen, bueno, los valores
se corren hacia la parte de la media hacia abajo. Haciendo ahora un análisis de solamente las partes evaluadas después de las mejoras, podemos obtener nuestros límites nuevos de especificación, que para este caso Minitab nos lo sugiere en 0.98 a 1.78 amperes. Entonces, bueno, tomando estas acciones corregidas ya las tres variables, pues, y ya implementado el control, pues bueno, ahora nuestro AMEF nos arroja ya valores de 20, ya dentro de especificación para nuestro estándar de favorecia, el cual, bueno, nos dice que U40 es pues, un RPN aceptable. Entonces, ahora nuestros controles de prevención para nuestras tres variables respectivamente son el clamp para fijar el motor, el tiempo de vida del motor establecido a 1000 ciclos y la colocación del soporte plástico para la alineación de la flecha. Nuestros controles de detección, pues bueno, el registro de liberación de máquina para todos los casos. ¿Qué nos va a permitir detectarlo? Pues bueno, cada inicio de ciclo, perdón, de turno, el operador, bueno, tendrá que validar que estas tres condiciones se cumplan visualmente, que el clamp esté colocado, que el tiempo de vida del motor sea menor a 100 ciclos. Esto lo va a observar en el contador de piezas que lleve al momento. Y pues nuestro tercer método de prevención es, y que va a tener que revisar el operador, es el que se encuentre presente el soporte plástico de la flecha. Ahora también se establece ya en nuestro nuevo plan de control con estas variables. Tenemos nuestras tres variables de proceso, que son las que evaluamos, y nuestra variable de producto, que es el métrico de corriente promedio, en el cual, bueno, en el plan de control pues se establecen los límites inferiores, superiores, la media objetivo, la desviación estándar objetivo y el CPK objetivo también. Las frecuencias de medición, pues bueno, por ser controles recientemente creados, se van a verificar con una frecuencia muy estrecha, que es una vez al inicio de cada turno o cambio de modelo. Se van a verificar visualmente que se encuentren la presencia de los controles para la alineación de flecha y motor, y de forma automática, pues bueno, el contador nos dirá cuánto es el tiempo de vida del motor que se tiene actualmente. Y pues bueno, para la parte de la medición de corriente, pues va a seguirlo haciendo el software de LabVIEW. El responsable para este caso es el gap leader del área. Bueno, gap es la zona, la estación, el área en la que el operador líder es la persona que realizará estas verificaciones. El plan de reacción ante un parámetro fuera de especificación, pues bueno, es el paro de línea, el aviso al staff de soporte, que es el supervisor de mantenimiento y calidad, y pues bueno, la indicación de no arrancar hasta tener la autorización por calidad. Para la parte de los ahorros, pues bueno, se realiza el análisis de datos antes y después de las implementaciones, y pues bueno, podemos proyectar con esta disminución de rechazo, pues bueno, una reducción del 65.33%, con el cual cumplimos con nuestro objetivo, y pues bueno, esto equivale a un ahorro de $58,240 anuales. Están ya validados por el champion de este proyecto y pues por un servidor como Greenbelt. Esto será todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.